Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos de nuevo a esta segunda sesión de las 3 jornadas de la 6ª edición del Barcelona Women Acceleration Week. Gracias por estar aquí presentes en este The Factory, en el corazón del Distrito 4.0 del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Gracias también a aquellos que nos estáis siguiendo a través de la web del BWOW y a través de la plataforma de RTV Play. Ayer fue un día muy intenso y vamos a seguir dando contenidos y empezamos esta mañana hablando de Bimedia, porque esta necesidad de seguir avanzando en la igualdad de género es un tema muy candente, un tema de actualidad, y que aquí vamos a recogerlo a través de la siguiente sesión moderada por la compañera Ana Cler. Ella es coordinadora ejecutiva de sostenibilidad social y transparencia de Radio Televisión Española en Cataluña. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Tenemos unos 40 minutos de debate, somos bastantes. Yo no participaré en dar mi opinión, pero sí en moderar un poco o gestionar los tiempos. Pero como todos sois colegas y sabéis que el tiempo es oro, como ya decían en un concurso de antaño en televisión, seguro que sabéis concretar, sintetizar y dar titulares, que esto también... En el fondo nosotros siempre somos los que los buscamos de los demás, pero hoy os toca a vosotros este papel. Entonces, bueno, un poco era, intentaremos, digamos, abrir bloques, como si fuera esto un debate un poco electoral, pero sin serlo, para abordar ciertos temas y para llegar, digamos, al hueso de lo que representan en estos momentos los medios de comunicación, en cuanto también a buscar esta paridad o esta igualdad de género, ¿no? Y cómo esto transforma la visión a veces que damos de las noticias, de la actualidad. Empezaríamos por un primer bloque que hemos titulado Credibilidad y función social del periodismo, y la primera pregunta que os lanzo a todos es cómo se gana esta credibilidad cuando... de un medio, cuando la confianza en estos momentos es un poco frágil y también la audiencia está tan diversificada. Eva. Empiezo yo. Empieza. Buenos días. Vamos a intentar sintetizar y hacer titulares, aunque a los periodistas no nos gusta mucho esto de protagonizar titulares. Sí, hay una crisis de confianza y los datos así lo indican, ¿no? El último estudio de Digital News Report del 2025 dice que el 70% de la población española no confía en las noticias que lee. Por tanto, los medios realmente tenemos un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Pues no hay soluciones mágicas, pero sí que hay una receta que yo creo que es fundamental, que es haciendo más periodismo que nunca. Los periodistas, los medios, tenemos que verificar más, tenemos que confirmar más, tenemos que preguntar más y tenemos que hacer lo que hemos hecho toda la vida, pero con mucho más rigor. Y luego hay 2 elementos que yo creo que también son importantes, que es crear contenidos o hacer noticias que quizá no lo hagan todos, es decir, diferenciarnos en el contenido
Y también la trayectoria de los medios yo creo que es muy importante y hay que tenerla en cuenta también. Esto es una cosa que da confianza y que avala también a los medios de comunicación. Buenos días, buen día. Bueno, un poco en la línea de lo que decía Eva, yo creo que la palabra clave es rigor, la rigurosidad en nuestro oficio, en nuestra profesión, para mí es clave, es lo que va a hacer que nuestros lectores continúen confiando en que somos una fuente fiable, en que somos un sitio al que acudir para informarse. Creo que es parte de nuestra responsabilidad con el derecho a la información de las personas, que es una cosa que nosotros tenemos que garantizar, y creo que nuestra labor además está en generar un contenido que a la gente le interese, y a la gente le interesan muchos contenidos. Es decir, cuando hablamos ahora de causas más macro, más globales, como pueda ser el conflicto que tenemos ahora en Irán, eso tiene una traslación local en las personas que quieren saber cómo les puede afectar, pues les afectará en breve en el bolsillo, en el pago de la factura de la luz. Pues es acercarlo con rigor a las personas para que estén informadas, porque es nuestro deber. Roger. Yo creo que con esta primera pregunta sobre cómo ganar credibilidad en el mundo actual nos vamos a poner de acuerdo muy fácilmente. Rigor con mayúsculas. Creo que no existe ningún otro atajo hacia la credibilidad que no pase por el rigor, por la fiabilidad, por el contraste de la información. Esta premisa vale para cualquier medio de comunicación. Es una obviedad, es una aspiración de todo periodista, es de primero de carrera. Pero en el caso de una agencia de noticias, es mi caso, en el caso de una agencia de noticias este concepto es doblemente esencial, porque por la propia naturaleza del medio de comunicación, de la agencia de noticias, en este caso la agencia EFE, que somos suministradores de noticias a los medios de comunicación. Nuestro primer lector no es el ciudadano, es nuestro cliente, es nuestro abonado, los medios de comunicación que están abonados y que reciben estos teletipos que publica la agencia de noticias. Con lo cual, esta exigencia de rigor es doblemente esencial y, digamos, es un primer paso para luego llegar al lector final. De momento nos quedamos pues con la palabra rigor. Luis. Sí, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que la crisis de confianza no es solo respecto a la prensa, también se da en otros sectores. Yo tengo bastantes amigos que son docentes y me cuentan que lo pasan bastante mal porque dan algo en clase y los alumnos ya han recurrido antes a YouTube o a algún otro canal y a veces pues, no te dan una información fiable, no dan una información que sea certera. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es atenernos al rigor, a lo que hemos hecho siempre al oficio, ¿no? A contrastar fuentes, a ir al lugar de los hechos, a contar las cosas, contrastar mucho. Y yo creo que, bueno, con eso podemos hacer un producto que esté bien y que llegue a la gente y cumplir nuestra función social. Neus. Bueno, Luis lo decía muy bien, es un oficio y el oficio, como todos, lo puedes hacer bien o mal. Cuando tú te dejas llevar solo por el algoritmo, como ha pasado muchas veces, o cuando solo explicas a tus lectores lo que quieren escuchar, cosas que a veces puede pasar por intereses empresariales o de audiencia, pues no estás haciendo bien tu trabajo. A mí siempre me gusta decir que nosotros nuestro trabajo consiste en explicar qué pasa, no lo que nos gustaría que pasase. Y a veces tenemos que dar noticias que a los lectores, telespectadores, oyentes, no les gustaría escuchar, ¿no? Yo creo que la crisis de credibilidad, que es cierto que la padecemos, también como decía Luis, otros sectores, ¿no? A veces tiene motivos porque hemos hecho algunas cosas mal. Y esto está bien que lo reconozcamos, del mismo modo que creo que somos más imprescindibles que nunca en un momento en que la comunicación, que no la información, se ha convertido, creo que en una selva y con muchos intereses que tienen poco que ver con la obligación de informar de manera rigurosa a la ciudadanía. Somos necesarios, ¿no? Y por lo tanto, ¿a quién vas a creer? ¿A Grok o al corresponsal de EFE? Pues tienes que creer al corresponsal de EFE, pero esta semana vimos que había gente que no, que prefería no creer a los ojos de ese periodista que
trabajando en situaciones muy complicadas está haciéndonos llegar la información. Creo que es por eso que tenemos que reivindicar más que nunca nuestro trabajo, pero hacerlo bien. O sea, que somos imprescindibles todavía, que el periodismo no está muerto, que necesitamos rigor. Pero ¿cómo afectan las líneas editoriales de los medios en este rigor? Y aquí, hasta ahora os habéis puesto todos de acuerdo. No sé si aquí entraríamos en debate o no. Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? Bueno, afectan en esto que te decía, es decir, si tú solo quieres contentar a tus lectores, pues les acabarás explicando cosas que a lo mejor no se ajustan a la realidad o les estarás ocultando, a lo mejor no deliberadamente, determinada información, ¿no? Sobre todo en momentos donde hay mucha tensión política, ¿no? Y esto en estos momentos está pasando, ¿no? Aquí y en otros países. Con lo cual, pues, una cosa interesante, por ejemplo, cuando dices que hay que hacer, pues diferenciar bien la opinión de la información, que muchas veces no pasa. A ir a las voces autorizadas, es decir, si tú tienes un periodista experto en economía, pues estos días va a tener que explicar muy bien las consecuencias económicas, ¿no? No lo puede hacer cualquiera y por lo tanto ese valor tienes que lucirlo, ¿no? Y luego, pues, en fin, yo creo que los ciudadanos tienen que entender que la información hay que pagarla. O sea, es un servicio que cuesta un dinero a las empresas porque lo fácil es ofrecer recetas gratis. Lo difícil es tener a un experto en economía o un corresponsal en determinadas zonas. Y si la ciudadanía no entiende eso, pues acabaremos llenando los medios de recetas gratis, que creo que no pasará. Pero habrá que tener claro que para que eso no pase, la gente tiene que comprometerse también. Sí, yo creo que Neus decía una cosa que es clave, que es los periodistas no están aquí para explicar lo que les gustaría que pasara, sino están para explicar lo que pasa, quieran ellos o no, o quiera el lector escuchar o leer eso o no. Parece que no está muy de moda, o no está nada de moda, parece, un concepto clásico del periodismo que es el de la objetividad. De entrada yo estoy de acuerdo en que la objetividad pura no es una quimera, no es un concepto que llevado al extremo resulta absurdo, ¿no? Sí, es inalcanzable, es imposible. Un periodista, por el simple hecho de escoger un título, ya está aportando un criterio subjetivo, ya está escogiendo qué va más arriba, qué va más abajo, ya está haciendo una elección personal. Pero sí que es verdad que, aunque haya siempre un sello personal en toda información, no puede utilizarse esto para decir, creo yo, bueno, la objetividad como es inútil, pues desentendámonos de ella, ¿no? La objetividad pura no existe, estamos de acuerdo, pero sí que creo que el periodista, especialmente el periodista de agencia, pero yo creo que en general todo el periodismo, debe tender hacia la objetividad, tender hacia ella, sabiendo que no la va a alcanzar nunca, pero sí guiándose con este criterio para ser consciente precisamente de lo que decía Neus, de que no es lo que nosotros queremos que sea la realidad, sino que tenemos que explicar lo que vemos y con el máximo contexto y conocimiento posible. Y ahí pues, es importante también que la gente que escriba, que cuente, que narre los hechos, sepa de lo que esté hablando o acuda a las voces expertas que puedan moldear y que puedan contextualizar todo aquello que ocurre. Y estoy muy de acuerdo con lo que decís, porque en los tiempos en que estamos, las agencias de noticias públicas, pero los medios en general, nos hemos convertido en un tipo de oasis, ¿no? Un sitio donde agarrarnos. En todas las crisis siempre necesitas a alguien en que confiar, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Dando información verificada, con rigor y explicando con la máxima objetividad lo que pasa, ¿no? Y también con la necesidad de que existan estos medios, ¿no? Neus hablaba, la gente tiene que acostumbrarse a pagar por ello, pues también tenemos que tener unos medios de comunicación públicos fuertes que puedan explicar, que puedan existir y que les permita tener periodistas y profesionales expertos y dedicados en poder hacer esta información de calidad, porque esto no es gratis. Desplazar a un corresponsal para que te cuente in situ lo que está pasando, esto cuesta un dinero y hay que pagarlo. Y esto también tenemos que tenerlo claro, ¿no? Que es importante que los
periodistas, los profesionales, también puedan trabajar en buenas condiciones para poder contar lo que está pasando, ¿no? Y luego ya entraremos también en todo el tema de los clics, de cómo nos condiciona esto. También hay un punto de honestidad que tenemos que hacer, una reflexión de honestidad a los periodistas. Todos sabemos si aquella noticia la publicamos porque es relevante, porque va a implicar un cambio o porque nos va a dar muchos clics, ¿no? Y esto nosotros lo sabemos siempre que trabajamos, por tanto también el punto de esta reflexión. Yo creo, Ana, que no vas a conseguir que no tengamos acuerdo, porque parece que estamos todos bastante de acuerdo. Yo creo que en un momento de polarización tan grande, muchas veces los medios de comunicación incluso buscan ser diferenciales, hacer cosas distintas, y probablemente en este momento de polarización lo más diferencial sea tratar de ser lo más objetivo posible. Eso a día de hoy da unas garantías para que la gente pueda seguir confiando en los medios que hacen bien su trabajo. Efectivamente, hay un interés muchas veces detrás en buscar un clic, pero yo creo que se puede encontrar más ese clic a veces que, o sea, no podemos tratar a los lectores como si fueran niños. Los lectores también quieren cosas objetivas. Los lectores quieren que, desde mi punto de vista, que le cuentes no lo que implica la cosa en sí, sino la cosa en sí. Informar sobre lo que hay. Eso es una cosa que yo creo que es nuestra responsabilidad, insisto, hablo mucho de responsabilidad porque creo mucho en ello. Es explicar la cosa y que luego ellas saquen la conclusión que tienen que sacar. Sí, bueno, es difícil estar en desacuerdo con todo lo que han dicho. Yo creo que la línea editorial sí marca, y marca porque para empezar te marca ya una parte de la agenda, lo cual no es malo, es decir, cada medio tiene sus prioridades, tiene una agenda marcada y por lo tanto hay unos temas en los que ya sabes que vas a tener que poner más énfasis. Pero dentro de los medios creo que también hay bastantes contrapesos, es decir, empezando por los cargos intermedios, o sea, no solo las decisiones que se toman en los consejos editoriales, sino los cargos intermedios, y luego también lo que decían mis compañeros, ¿no? Neus, por ejemplo, que es tener periodistas muy especializados, es decir, si un periodista te trae una noticia, pues te trae una noticia y se acabó, y los hechos son los hechos, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Lo que decía Neus también es muy interesante, y decía también Eva, que es el tema de que se necesitan recursos. Y por lo tanto, buscar audiencia no es malo, buscar clics no es malo, también es cómo lo buscamos los clics. Y eso es. A veces igual con titulares llamativos, ¿no? Pero habéis hablado de credibilidad, en el fondo, aunque no se haya utilizado la palabra, sí objetividad. Roger lo decía, que el 100% no se consigue. Pero yo ahora os preguntaría, entrando en otro bloque, digamos, para hablar de liderazgos también, el hecho de encontrar esta posible objetividad, que no tiene que ser utópica, aunque no se consiga al 100%, ayuda también que se haya transformado, se hayan transformado en cierta manera las redacciones de los medios. Quiero decir que con el paso de los años hemos visto paulatinamente la incorporación de mujeres, no tanto en las redacciones, pero sí, por ejemplo, en cargos directivos. Yo creo que cuando es fundamental, porque cuando cambias el liderazgo, cuando cambias esa mirada, cambian también muchas cosas, ¿no? Y te preguntas muchas cosas y por tanto, una manera de transformar, una manera de cambiar las cosas es poner mujeres en sitios directivos donde históricamente habían habido hombres. Antes hablábamos con Neus que no queremos ser pesimistas porque ha habido un cambio y hay un cambio y las cosas están mejorando, pero todavía nos estamos haciendo esta pregunta y este es el síntoma de que todavía no se ha normalizado suficiente. Los datos también lo indican, pero yo creo que es la única manera de cambiar las cosas, es que también cambien las miradas en los sitios de decisión donde se toman las decisiones. Neus, por ejemplo, te pregunto a ti directamente porque eres mujer y trabajas en prensa escrita. Quizá en otros medios como radio o televisión, históricamente o los últimos años se han incorporado más mujeres en cargos directivos, pero en la prensa está costando todavía. Sí, yo te comentaba que quería ser optimista, pero probablemente porque ha habido momentos para mucho pesimismo, ¿no?
Claro, yo que ya llevo unos cuantos trienios en este oficio, me acuerdo cuando me nombraron directora adjunta del periódico de Cataluña, que ya el periódico tenía unos cuantos años, y vinieron mujeres, era la primera vez que había una mujer directora adjunta en el periódico, y me sorprendió una cosa de la que no era muy consciente, probablemente por una cuestión generacional también. Vinieron muchas mujeres de la redacción a darme las gracias, mujeres que llevaban muchos más años que yo en la redacción, porque ellas habían sufrido en su día a día mucho machismo, porque eran redacciones muy masculinizadas, había secciones donde prácticamente todo eran hombres, ¿no? Y yo la verdad no era consciente, porque probablemente no, yo he vivido situaciones de machismo como seguramente todas las mujeres, en las redacciones y en determinadas secciones había mucho, pero ellas pues lo habían vivido mucho más, ¿no? Y me sorprendió, la verdad, me sorprendió y, en fin, y agradecí las muestras. Luego, es verdad que se ha evolucionado positivamente, falta mucho, pero creo que se ha entendido que no es una obligación que estén las mujeres, ¿sabes? Quiero decir, ha habido un momento que era por obligación. Quiero decir, pues cuando tenías que seleccionar en un cargo responsable, pues no sé, un jefe de redacción, ¿no? Un cargo intermedio como los que comentaba Lluís, pues saber que no solo tenías que pensar en un hombre, sino que obligatoriamente tenías que pensar si había alguna mujer preparada, que siempre la había, para ocupar ese cargo, ¿no? Entonces, a base de hacer obligatorio ese esfuerzo, hemos conseguido, creo, sobre todo en las redacciones probablemente más jóvenes o antiguas, pero que se han ido rejuveneciendo, que eso ya no se vea como, entre comillas, un sacrificio para los hombres, ni que nosotras tengamos que ser heroínas. O sea, cuando yo empecé, el hombre que llevaba a su hijo al pediatra era un tío guay, y la mujer que llevaba a su hijo al pediatra era una tía que se estaba ausentando. Creo que eso se ha superado también porque las nuevas generaciones han entrado y porque las antiguas están entendiéndolo mejor. Y luego, nosotros, por ejemplo, nuestro CEO y director es un hombre, pero las dos directoras generales son mujeres. El Consejo de Administración, por obligación, esto lo sabe Lluís, que se dedica al mundo de la economía, tiene que ser paritario. Y a mí estoy de acuerdo en que sea obligatorio, porque es que si no, la mayoría no lo serían. Y de hecho, los que pueden evitarlo muchas veces lo evitan. Aún así, le habrá pasado a ella y me ha pasado a mí, todavía hoy yo me encuentro en comidas o cenas de trabajo donde somos 1 o 2 mujeres frente a 6 o 7 hombres. Por lo tanto, se ha evolucionado mucho, pero cuesta todavía. Y luego hay una última cosa. Nosotras... esto lo he comentado con compañeras directivas de otros medios, ¿no? Dicen, las mujeres lo hacen mejor o peor. Oye, ojalá haya un día tantas mujeres inútiles gobernando como hombres hay. Ese sería el resumen. No pasa todavía. Pero nosotras, como nos ha costado tanto, tenemos mucho miedo de equivocarnos y eso nos asfixia a veces la responsabilidad de no equivocarte, porque como hay tan pocas y muchas veces estamos bajo la lupa, dices, no, tengo que hacerlo bien porque casi a veces, ¿no? Esther Vera siempre dice, no por mí, también por las otras, ¿no? Pero tenemos el derecho de hacerlo mal también. Claro, por eso te digo, y nos equivocamos mil veces, mil veces cada día, y tanto más que ellos, pero te puede la responsabilidad porque dices, ostras, que no lo haga mal porque la que venga después lo tenga un poco más fácil, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión, Lluís? Sí, yo antes creo que les comentaba que cuando llegué a la redacción, bueno, mi primera jefa fue una mujer, pero cuando llegué a la redacción, que era en 2002, me sorprendió porque en la Facultad de Periodismo no es un 50-50, es un 75-25 igual, y llegas a la redacción y la proporción era la inversa. Yo creo que hemos progresado mucho, por ejemplo, en mi diario, pues recientemente hemos tenido 2 directoras consecutivas, ¿no? Por primera vez hubo Sol y luego estuvo Pepa, y por ejemplo hay secciones que están muy masculinizadas, que empieza a cambiar. Por ejemplo, ahora hay una redactora jefa en Economía, que era una sección muy masculinizada, hay una redactora jefa en Deportes, que también era una sección muy masculinizada, hay una redactora jefa en Nacional. Es decir, yo también soy optimista y además su elección es porque eran las mejores, o sea, su perfil es incontestable, son las mejores, y ahí yo creo que ese es un salto de lo que decía antes Neus, ¿no? Que no es una cuota, sino que estamos ya en otra fase.
Mi visión es que hay que seguir por ese camino. Es decir, no hay que dar marcha atrás. Y yo creo que también lo que comentaba, que es necesario que haya esa ley, porque es que de momento estamos empezando. Es decir, no es que sea una tendencia que esté muy consolidada, es para ser optimista, pero todavía no es el momento para dar un paso atrás o para levantar según qué leyes. Roger. Sí, da un poco de vergüenza que todavía en 2026 tengamos que estar debatiendo sobre cosas tan obvias, tan evidentes, pero hay que hacerlo porque todavía no se ha llegado a la situación normal, lo que sería normal. Y lo que sería normal es pues, considerar que para en este caso, si hablamos de liderazgo, para un cargo directivo en una redacción, pues la mejor opción es elegir al mejor perfil. Y el mejor perfil puede ser tanto una mujer como un hombre si están bien preparados, ¿no? Con lo cual, esto sería la normalización. Por supuesto que se ha avanzado mucho, ¿no? Si nos remontamos a las mentalidades de los años 80, incluso de los 90, pues la evolución es enorme, la demografía de las redacciones también ha cambiado muchísimo. En mi caso, yo debuté en la agencia EFE con una delegada de la agencia EFE mujer, era Esther Grábalos, una persona excepcional, muy lúcida, muy competente. Ahora, precisamente, la agencia EFE en Barcelona vuelve a tener una delegada mujer, es Gemma Bastida, excepcional también. Pues preguntar a todo el mundo en la redacción y va a estar de acuerdo en que es un perfil extraordinario y competente, con lo cual no tiene que haber ninguna resistencia ni ningún bloqueo para este tipo de normalización. Rubén. Suscribo punto por punto lo que han dicho los compañeros. Además, sí que creo que ha habido una evolución. Eva, vosotros sois la prueba un poco de esa evolución. Gemma, como decía Roger, también en El País, también en mi periódico durante mucho tiempo lo he dirigido en Encarna, y en las reuniones de edición, donde se deciden los contenidos que van a ir al periódico el día siguiente, hay más mujeres, o sea, cada vez hay más mujeres. Como no quiero repetirme por lo que han dicho mis compañeros, daré un poco un paso más, y creo que lo preocupante, cada vez que hay un movimiento que reivindica unos derechos, cuando ese movimiento avanza siempre hay un momento en que hay una reacción en contra de ese movimiento. Yo creo que ahora está pasando un poco a nivel incluso social, que se están imponiendo ideas de que cosas como las leyes que obligan a esa paridad en los consejos de administración se están viendo en negativo. Y yo creo que es un problema que también los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de explicar, de contrarrestar, porque realmente, o sea, se ha hecho mucho trabajo, pero queda mucho por hacer. Entonces, frente a esos movimientos reactivos de los pasos que se dan hacia adelante, como decía Lluís, no se puede ir para atrás. Claro, decía Roger que estando en el 2026 igual no tendríamos que estar hablando de este tema, pero estamos aquí debatiendo este tema. Os iba a hacer una pregunta que igual ya es inútil, pues la pregunta. ¿Creéis que hay o existen todavía resistencias internas o externas cuando una mujer ocupa un cargo directivo en un medio? Yo creo que menos, pero sí que sigue siendo un poco excepcional, ¿no? Yo soy directora de la Agencia Catalana de Noticias, que tiene 26 años y soy la primera mujer en dirigirla, ¿no? O sea que algunas reticencias hay porque son puestos que históricamente han ejercido hombres. Yo creo que hay una resistencia que también llevamos nosotras, que es esa presión que decía Neus, ¿no? Y sí tener que demostrar más. Que te sientes muy observada, ¿no? Y que es verdad que a veces hay una doble vara de medir, ¿no? Cuando un hombre es duro, es contundente, cuando una mujer toma según qué decisión, pues porque la lleva la emotividad
Yo creo que sí que estamos más fiscalizadas y que esto sí que lleva algunas reticencias, pero la verdad es que en las redacciones, en el caso, por ejemplo, de la agencia, la mayoría de cargos son mujeres, la mayoría de jefas de sección son mujeres y no se vive este conflicto, pero sí que en la sociedad sí que te encuentras un poco más presionada y que a veces te sientes... Soy el típico síndrome de la impostora, ¿no? Estoy suficientemente preparada y esto también es una cuestión de la presión social o de estar rompiendo algunos esquemas, ¿no? Neus. Sí, yo creo que se ha normalizado mucho, por suerte, ¿eh? Y creo que antes cuando comentaba lo de que todavía nos encontramos en un desayuno donde somos muy pocas, o a mí me ha pasado... tampoco hace mucho, hace un par de años, me acuerdo una comida que era de una institución y estaba la ponente que era mujer y yo y el resto eran hombres, había como 8 o 10 hombres, ¿no? Y la ponente, me acuerdo que dijo, hola a todos y a ti, porque era una cosa rarísima, o sea, era como, ¿qué es esto? O sea, no es normal. Entonces, yo me acuerdo que a los organizadores les dije, es verdad que hubo esas cosas pasan, pues tenían que venir un par de mujeres más, ellas no podían, delegaron en un nombre y acabó siendo pues eso. Y yo me acuerdo que les dije, no vendré más, o sea, si ese es el formato no vendré más, porque creo que no es normal, ¿no? O a mí me ha pasado alguna vez, por ejemplo, una universidad pública, ¿no? Me invitaron a una mesa de juristas, esto también hace un par de años, ¿no? A moderar una mesa de juristas y yo era la moderadora y todos eran juristas hombres. Y entonces yo creo que correctamente les dije, mira, creo que hay mujeres juristas muy capacitadas para poder estar también en esta mesa. El hecho de que me pongáis a mí como mujer, como cuota para moderar, creo que no es correcto, con lo cual no moderaré la mesa, ¿no? Entonces, la respuesta creo correcta hubiese sido, tienes razón, ¿no? Vamos a buscar, porque sí, ¿no? En la propia universidad hay muchas mujeres. Y me dijeron, vale, de acuerdo, muchas gracias. Entonces pensé, bueno, yo no tenía ningún interés en moderar esa mesa además, ¿no? Pero dije, hombre, no, la respuesta correcta es vamos a buscar alguna porque tienes razón, no nos habíamos dado cuenta y no es normal que haya 4 hombres juristas y una moderadora, porque durante mucho tiempo en nuestro ámbito el papel que nos tocaba era el de moderadora, ¿no? Esto nos ha pasado mucho. O sea, que siguen pasando cosas de estas, pero aún así en las redacciones, como han explicado los compañeros, está muy normalizado la presencia de mujeres con cargos y esto también, tenemos que decirlo, es porque nosotras hemos, creo que luchado, o igual hemos hecho méritos para tenerlos, pero también porque ha habido hombres que estaban al frente que han dicho, oye, esto no puede ser y por lo tanto nosotras solas no lo hubiésemos hecho, eso también que quede claro, pero hay ámbitos, o por ejemplo en encuentros, ahora que estamos en un ámbito muy empresarial, hay determinados ámbitos empresariales donde somos la excepción muchas veces todavía, ¿sabes? ¿no? Nos pasa a nosotras en desayunos que te invitan y continuamos siendo la... Y no es normal, porque socialmente, como decía Luis, no solo en las facultades, sino en la sociedad somos muchas, ¿no? Y bastante preparadas, muchas de ellas. Yo soy optimista porque se ha avanzado mucho, pero todavía nos encontramos cosas que en el 2026, como decía Roger, no deberían pasar. Antes de pasar al siguiente tema, no sé si queréis añadir algo vosotros, por alusiones. Bueno, es que es una realidad, yo creo que se ha avanzado, pero falta mucho por hacer. Yo creo que durante un tiempo pasaba en el periodismo lo que pasaba en la sociedad, que algunas profesiones se vinculaban a las mujeres, las profesiones como las de los cuidados, enfermería, maestras, y en las redacciones yo creo que pasaba, también tenemos cierta edad para recordarlo, creo que pasaba que muchas de las mujeres que efectivamente estudiaban en la universidad y eran más mujeres que hombres, luego ejercían su profesión en secciones más vinculadas a sociedad. Y yo, para bien, he visto un cambio en todo esto en nuestro periódico. Quien dirige la sección de actualidad, que es el contenedor que lleva Política Nacional, Tribunales, es Ana Moreno. Quien dirige la sección de Economía, la información, es Ingrid. Quiero decir,
tienen mucho peso en el periódico, aportan su visión, su punto de vista como periodistas y bueno, insisto, que son referentes no solo para las mujeres a día de hoy, son referentes también para los hombres, que yo creo que eso es el objetivo a seguir. Y creo también, como decía Neus, que nosotros avanzamos en esto en el mundo del periodismo y creo que vamos un poquito por delante, porque en otros sectores pues sucede menos. Sí, yo creo que ellas lo explican mejor que nosotros, pero yo la sensación que tenía siempre es que cuando una mujer llegaba a un cargo de responsabilidad, como que se exigía muchísimo más, el doble o el triple, porque tenía la sensación de que estaba constantemente cuestionada o que su trabajo estaba siempre bajo la lupa, y eso debe crear una tensión horrible, porque si ya te la crea el día a día, pues multiplicado por 3 no quiero ni imaginarlo. Yo también creo que hemos avanzado mucho y por ejemplo, en mi diario la costumbre de hacer votación, de votar los cargos, y veo las votaciones y la verdad es que las votaciones yo creo que son... No hay diferencia. Es decir, yo creo que se vota ya mucho más o sea, resistencias internas no veo. Veo mucho más la votación en función de la persona que en función de su género. Sí, revisionar debates públicos, mesas redondas, actos más o menos públicos de hace 2 o 3 décadas, a veces puede ser un ejercicio realmente escalofriante, porque a veces me ha pasado que revisando pues algún debate televisivo, ¿no? Pues aparecían 90, si no 100% de los que estaban sentados debatiendo hombres. Esto en ese momento no chirriaba, igual que no chirriaba que los que estaban sentados ahí estuvieran fumando. Ahora, tanto la disparidad de género como el humo nos parecería inverosímil, ¿no? Con lo cual sí que en este sentido vamos avanzando, queda camino por recorrer. Si acaso, diría que quizá lo que todavía queda más por recorrer son las esferas de poder. Las esferas de poder a múltiples niveles, ¿no? Unas más que otras. En el poder político, por ejemplo, pues los parlamentos ya van siendo cada vez más paritarios, también porque hay leyes que así lo exigen. Los gobiernos también cada vez son más paritarios. Falta todavía subir unos cuantos escalones en el vértice, en las presidencias, en las alcaldías, y esto a todos los niveles. A nivel periodístico, pues también las empresas periodísticas se han ido enterando de que eso había que corregirlo. Quizá en el ámbito empresarial todavía queda más estrecho por cubrir, pero yo creo que vamos hacia allá. Pues concluimos en que estamos yendo por buen camino, que se ha avanzado muchísimo estos últimos años, pero hay otros retos también que enfrentamos en el mundo periodístico. Por ejemplo, la famosa inteligencia artificial. ¿Cómo nos va a afectar? Y volviendo al principio, quizá para cerrar también este debate que hablábamos de credibilidad o de rigor, ¿cómo afrontamos este reto con la inteligencia artificial? No solo si esto va a restar puestos de trabajo en el mundo también del periodismo, o si pone en entredicho la veracidad de las informaciones que podemos publicar. Esto daría para una mesa, ¿eh? Pero voy a intentar ir muy rápido. O sea, nos va a afectar mucho, seguro. No sabemos todavía cuánto, pero mucho, seguro, como todos, como en otros ámbitos, ¿eh? Mucho, y diferenciaría desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista informativo, aunque van vinculados, claro, porque si la información funciona, la empresa funciona, y si no, no. Esta semana salía, por ejemplo, Associated Press, explicaba cómo algunos editores habían comentado que preferían que algunas de las piezas de reporteros, no una información de una rueda de prensa, de reporteros, las hiciesen con IA, porque consideraban que estaban mejor escritas y que, por lo tanto, ellos podían recoger el material, pero que la cocina la hiciese IA. Esto es de esta semana. ¿Esto irá más? Probablemente. Si tú me preguntas, ¿veremos despidos? Yo estoy convencidísima que veremos despidos. Es decir, la IA hará cosas que ahora hacen personas, en nuestro oficio y en otros.
y que todavía estamos un poco como en otros ámbitos viendo un poco qué está pasando y cómo podemos prepararnos y adelantarnos, pero es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, tenemos un director de IA en el diario y otros medios lo tienen, porque nos afecta desde el punto de vista de, no sé, de cómo tratar a los socios, pero también desde el punto de vista informativo. Y tenemos un estatuto en el diario y hicimos una adenda con un decálogo para informar a nuestros suscriptores de qué tratamiento haríamos nosotros de la IA, que ya os puedes imaginar, pues informan, explicar qué le utilizamos, bla, bla, bla. Hay cosas que hace muy bien, las transcripciones, ¿no? Nos facilita el trabajo en estos ámbitos. Otros, como comento, pues seguramente serán menos puestos de trabajo. Pero volvemos al principio del todo. Lo que tendremos que hacer es productos diferenciales y cosas que por lista que esté la máquina y por entrenada que esté, no puede hacer. Es decir, hay una exclusiva, la exclusiva no la podrá traer la IA, la tendrá que traer el redactor. Y eso es, creo, el consuelo que tenemos. Tendremos que tener probablemente menos periodistas en las redacciones, pero mucho mejores. Ese sería mi resumen. Bien, os pido también que seáis breves porque nos quedan unos escasos 4 minutos. Sí, yo ahí tampoco soy muy optimista. La verdad es que nosotros, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, la parte de carpintería, ¿no? De montar las cajas, de ponerte los pies de foto y todo eso, pues parece, yo estaba muy contento porque digo, bueno, la IA esto lo va a resolver, no voy a tener que preocuparme de las etiquetas ni los pies de foto, pero claro, luego pensé, bueno, ¿el próximo paso cuál es? Porque si ya me lo hace todo, o sea, solo queda una cosa que es el cuerpo de la noticia. Si ya me quita esto, me quita el puesto de trabajo, básicamente. Nosotros tenemos hacemos formaciones de IA, tenemos una plataforma integrada en la web que se llama Vera, también de IA, que está en desarrollo. Es decir, sí que estamos trabajando con la IA, no estamos haciendo producción en IA, o sea, no estamos haciendo noticias con IA, ni hay un redactor, ni se hacen noticias ni reportajes con IA, eso no lo hacemos. ¿Para dónde va a ir? No tengo ni idea, pero la verdad es que no soy muy optimista tampoco y creo también que en algún momento vamos a ver despidos y vamos a ver algún drama. Roger. Sí, nosotros somos de una generación que yo creo que somos muy escépticos y tenemos mucha prevención ante el uso que se puede hacer desde el periodismo de la IA, pero me preocupa más la gente joven que va a subir y que va a convertirse en periodistas, ¿no? Por la mentalidad que pueda tener. Yo creo que todas las redacciones hemos hecho cursos para conocer la aplicabilidad de la IA en nuestro trabajo. Hay algunos elementos útiles. La IA, por ejemplo, puede facilitarte encontrar fuentes documentales que te sirvan luego para elaborar una información, pero ojo, no hay que dar un cheque en blanco a la IA. Eso es muy importante. No es fiable la IA como una fuente directa de información. Puede ayudarte a encontrar fuentes originales, pero no, la IA en sí misma no puede ser tomada como fuente. Primero, porque se equivoca mucho, muchísimo. Y segundo, porque puede ser una IA sesgada que priorice un tipo de enfoque que particularmente le interese enfocar. Con lo cual, la IA no puede colonizar ciertos espacios de un periodista que siempre será quien pueda ir a tomar café con su fuente, con los políticos de un gobierno, etcétera, y que le cuente información. Eso la IA nunca se irá a tomar un café con nadie, con ninguna fuente. Eso lo hará y lo seguirá haciendo un periodista, y es importante que todo el mundo lo tenga claro. Rubén. Efectivamente, yo creo que creo que es una cosa buena, creo que es una cosa que tenemos que saber utilizar con responsabilidad. Creo que se va a llevar también por delante bastantes puestos de trabajo. Yo se lo digo mucho a los redactores, a los compañeros que vienen a hacer prácticas o a los redactores jóvenes que entran en el periódico. Algunos vienen, han crecido al candor de la IA, van directamente. Claro, nosotros hablamos es que en Google nos han puesto arriba una IA y la gente no hace scroll. Sí, pero es que la gente joven no entra en Google. Entran en la IA para preguntarlo. Algunos de ellos vienen incluso mentalizados en hacer periodismo SEO. Yo una de las cosas que recomendaba a estos periodistas jóvenes es que se olviden de eso porque eso va a desaparecer. Mi opinión. Ya está. Ya está desapareciendo, es decir, todo aquello ya no llegan a hacer scroll a la gente para entrar en el clic a ver una agenda de unas festividades. Eso ya no existe.
es, de nuevo, lo que hablábamos antes, lo diferencial, es el contenido editorial, es explicarle las cosas con una perspectiva, con una responsabilidad, con unas fuentes acreditadas y además hacer mucha pedagogía de que la IA es una cosa funcional. Nosotros también estamos desarrollando una propia y ayuda mucho a las transcripciones. Es una maravilla no tener que transcribir una entrevista. Yo creo que para mí me encanta hacer entrevistas, pero no soporto transcribirlas. Cuando ha aparecido esto, me ha parecido una maravilla. Pero hay que utilizarlas con mucha responsabilidad y hacer pedagogía, sobre todo a la gente joven, de que es un instrumento muy interesante, pero que no puede sustituir lo que es la información veraz. Eva. Sí, muy breve porque ya se han dicho cosas muy interesantes con las que estoy de acuerdo. Habrá que seguir verificando y verificando más y ser más desconfiados que nunca, porque con la inteligencia artificial tenemos que estar mucho más alerta que hace unos años. Los periodistas estamos aprendiendo sobre la marcha, es decir, la estamos utilizando y nos estamos formando y por tanto esto también es mucho más complicado en las redacciones. Y la tercera cosa que quería decir es que puede que haya despidos, pero también necesitaremos perfiles diferentes. En las redacciones tenemos que tener especialistas en inteligencia artificial, gente que sepa utilizar, gente que sepa ir a buscar las cosas ahí. Por tanto, también habrá cosas buenas. Nos está liberando de los procesos más mecánicos, más automatizados y eso nos debería dar más tiempo para estar en la calle, para buscar, para hacer cafés con las fuentes y para hacer entrevistas. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Aquí acabamos. Gracias. Gracias, compañeros y compañeras, porque hemos ido efectivamente más allá del titular, que era el título de esta sesión de ahora. Hemos empezado haciendo un recorrido, entonando un mea culpa. Quizá el periodismo tiene alguna cosa con la que reflexionar. Urge hacer más y mejor periodismo. Es alguna de las ideas que hemos ido escuchando. ¿Cómo lo hacemos? Verificando más las fuentes, buen periodismo. ¿Y cómo también podemos conseguirlo? Creando noticias diferentes, es decir, siendo diferenciadores y diferenciales, poner rigor, palabra en mayúsculas y tender a la objetividad, que de entrada tendría que ser el ADN del periodismo. Es verdad que existe una crisis de credibilidad, todos la sufrimos en nuestra propia carne, así que urge diferenciar la opinión de la comunicación, todos nos comunicamos, pero de la información, y esa está en manos de los periodistas. Recordad aquello de que fake news, si es news no es fake y si es fake no es news, así que atención con esta necesidad de alfabetización mediática a todos los ciudadanos. Hemos hablado también de que cuando hay cambios en el liderazgo, en puestos directivos, cambia la mirada. Y eso es un titular con el que queríamos también quedarnos, ¿no? Se ha dicho adiós al SEO. También hemos dicho adiós a la masculinización de las redacciones, pero todavía hay camino, nos lo apuntaba Rubén y Yubis. Y Roger decía que todavía nos sonrojan algunos de los datos, por lo que urge revisar las esferas de poder, pero no solo en el periodismo, sino también en el sector empresarial y evidentemente en el político. Han reivindicado las mujeres aquí presentes la necesidad o el derecho de hacerlo mal también, ¿no? Porque la presión existe y porque a veces nos sentimos más observadas, más fiscalizadas. Ha salido como cada año, ya llevamos 6 ediciones en este Barcelona Woman Acceleration Week hablando de este síndrome de la impostora. Así que tenemos que hacer los deberes para quizá saber aguantar más esa presión que tenemos las mujeres cuando llegamos a cargos directivos. Gracias por vuestra atención, no os vayáis porque seguimos con otra sesión también muy interesante sobre bimultilateral. Gracias a todos y a todas. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica. En una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Thank you.